hermosa celebración hemos tenido hasta el momento, ¿verdad que sí? El Señor nos ha bendecido con poder ver personas transformadas por la palabra de Dios, personas que han sido rescatadas de su pecado, personas que han sido transformadas por el amor de Cristo y en el día de hoy pues decidieron bautizarse. Después todos los cánticos, la alabanza, los hermanos que han servido en diferentes maneras, los dones espirituales que hemos visto en el día de hoy. Es algo tremendo el poder ser parte del cuerpo de Cristo, hermano. Y pues en el día de hoy pues me toca a mí a predicar, a exponer la palabra y pues vamos a pedirle al Señor que nos ayude, como siempre lo hacemos, que me ayude a mí personalmente para poder hacer esta tarea difícil, una tarea difícil, especialmente para personas que son pecadores, ¿verdad? Y yo estoy consciente de mi pecado, estoy consciente que el zapato me queda grande, pero yo tengo un Dios más grande que el zapato. So, vamos a orar. Padre Celestial, venimos delante de tu presencia en este momento para pedirte misericordia, Señor, para pedirte gracias, Señor, de lo alto. Tú conoces todas las cosas, Padre Celestial, y tú conoces las personas que están presentes. Tú conoces nuestro sufrimiento, nuestras batallas, Señor, nuestras tormentas, Padre Santo, las tentaciones, Señor. Tú conoces todas las cosas porque tú eres soberano y venimos delante de ti en confianza, Señor, porque sabemos que estamos en el lugar correcto en el día de hoy, Señor. Estando en la casa, estando en un mall, estando en diferentes lugares, Padre Santo, es vanidad, Señor, porque no hay nada en este mundo que pueda sanar las heridas que tenemos en nuestros corazones. No hay nada en este mundo que pueda salvar como Jesucristo. Estamos aquí porque creemos en ti, Señor. Estamos aquí porque creemos en tu palabra, Señor. Estamos aquí porque te amamos a ti, porque primeramente tú nos amaste a nosotros, Señor. Lo que deseamos es que a través de la palabra en el día de hoy, que tú nos vivifiques a nosotros, Señor, que nos llenes de esperanza, Señor, y que ponga nuestra mirada solamente en ti, Jesús. Te alabo, Señor. Glorifícate, Padre. Y pedimos estas cosas en tu dulce nombre. Amén. Estoy seguro que si pudieras tener un deseo en esta Navidad, sería que Dios respondiera a esas peticiones de oración que has tenido durante muchos años. ¿Cuántos de ustedes han tenido peticiones de oración que todavía no han sido contestadas? Algo difícil, ¿verdad que sí? Algo difícil, especialmente cuando sabemos y tenemos certeza que esas peticiones de oración están conformes a la voluntad de Dios. No es fácil el tener que esperar en el Señor cuando Él se demora a responder nuestras peticiones y nuestras oraciones. No es fácil el tener que esperar en silencio cuando las lágrimas te ahogan y el dolor te consume. No es fácil el tener que esperar en silencio cuando las paredes de la desesperación quieren aplastarte. No es fácil el tener que esperar en silencio, hermano y hermana, cuando la soledad es tu mejor amigo. No es fácil el tener que esperar en silencio cuando las flechas de duda quieren destruir tu fe. Las mismas palabras del salmista en Salmo 101, versículo 2, salen de nuestra boca cuando clamamos al Señor con todo nuestro corazón. Pero sin embargo, lo que recibimos de respuesta es silencio. En Salmos capítulo 102, versículos del 1 al 2, si lo tiene, por favor, búsquelo ahí en su Biblia. No estoy seguro si está en el bosquejo o no. Van a ver varias cosas que no van a estar en su bosquejo en el día de hoy. Salmos capítulo 102, versículos del 1 al 2. La palabra dice así: oración de alguien que sufre y que en su angustia expone su queja en presencia del Señor. Señor, escucha mi oración, deja que mi queja llegue a tus oídos. ¿Cuántos de ustedes han sufrido en este año? ¿Cuántos de ustedes han sufrido en los últimos 2 años? ¿Cuántos de ustedes han pasado por dificultades a través de muchos años? ¿Cuántos de ustedes continúan orando por ese ser querido que todavía no ha venido a Cristo? Por ese hijo, por esa hija, por ese esposo, por esa esposa. ¿Cuántos de ustedes han seguido y continuarán orando por esa persona que está enfermo, está enferma y el Señor todavía no lo ha rescatado? El Señor todavía no lo ha sanado por completo. Como dije anteriormente, es algo frustrante el saber que tenemos un Dios que nos ama. Algo frustrante el tener que venir delante del trono de gracia diariamente, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, delante del trono de Dios bajo la autoridad de Jesucristo. Y sin embargo, nuestro Padre Celestial nos responde con silencio. ¿Será que Él no nos ama? ¿Será que tenemos pecado en nuestro corazón?
¿Será que no es la voluntad de Dios que Él conteste esa oración? Son muchas de las preguntas que nos hacemos nosotros cuando estamos en ese nido del silencio. Pero el salmista aquí dice que está sufriendo, está angustiado. Él viene delante del Señor exponiendo su queja delante de Él. Le está suplicando al Señor que por favor escuche su oración de la misma manera que muchos de nosotros también lo hacemos. Dice, deja que mi queja llegue a tus oídos, por favor. Versículo 2, no te alejes de mí cuando me veas angustiado. Inclina a mí tu oído. Respóndeme pronto cuando te invoque. Y ese es el deseo de nosotros, ¿verdad que sí? Cuando pensamos que la angustia es demasiado, cuando el sufrimiento ya no lo podemos soportar, cuando pensamos que la tormenta nos va a destruir una vez por todas, clamamos al Señor. Y la petición simplemente está, Señor, rescátame. Señor, escucha mi petición, ven a mi rescate. Libérame de esta angustia, de este dolor, de este sufrimiento. Yo no puedo seguir más. Señor, si soy hijo tuyo, tú eres tan bueno, ¿por qué no me contestas inmediatamente? Respóndeme pronto. Salmo 69, 17 es un salmo de David que dice, no esconda de tu siervo tu rostro, porque estoy angustiado. Apresúrate y óyeme. Y eso es lo que deseamos, ¿verdad que sí? Eso es lo que deseamos cuando oramos por esos hermanos y esas hermanas que no están en Cristo. Cuando oramos por esos esposos y esas esposas que no están en Cristo. Le pedimos al Señor, avanza Señor, por favor. ¿Por qué? Porque sabemos lo que está pendiente. Sabemos las consecuencias de no estar en Cristo. Sabemos que en cualquier momento si Jesucristo viene por su iglesia, esa persona no va a estar o no va a ser parte del rapto. Sabemos que si esa persona no muere, o mejor dicho, si esa persona muere sin tener a Jesucristo como su Salvador, sabemos lo que va a pasar con esa persona. Sabemos que el infierno es real. Sabemos que la ira de Dios es algo verdadero. Sabemos que Dios es justo, Dios es santo. Y Dios tiene que castigar el pecado. Y nosotros no queremos eso por nuestros seres queridos. Y oramos, y oramos, y oramos. Señor, por favor, salva a mi hijo. Señor, por favor, salva a mi hija, a mi esposa, a mi esposo. Pero ¿por qué no me contestas, Señor? ¿Por qué te tardas tanto? Apresúrate, por favor. Como dije, una de las cosas más difíciles que un cristiano puede experimentar es cuando Dios se demora a contestar su oración. Escucha, hermano, cuando nuestro Padre Celestial se demora en contestar nuestras oraciones, es normal responder de la manera que respondió el salmista en Salmo 10:11. La palabra dice en su corazón, Dios se ha olvidado, he encubierto su rostro, nunca lo verá. Y quiero hacer una pregunta a ustedes. La primera pregunta es esta, ¿Dios es real? Pregunta, si somos hijos de Dios, ¿eso significa que Dios es nuestro Padre? Nuestro Padre Celestial es un ogro. Nuestro Padre Celestial es un Padre amoroso, paciente, lleno de amor, misericordia y gracia. ¿Acaso Dios se va a olvidar de nosotros? Pero sin embargo nos sentimos así muchas veces. Sin embargo, cuando estamos en ese nido de silencio, así es como nos sentimos nosotros. En el pasaje de hoy, por favor, en su bosquejo, quiero que veamos 5 razones por las cuales las oraciones de los hijos de Dios a veces no son contestadas inmediatamente. 5 razones por las cuales las oraciones de los hijos de Dios a veces no son contestadas inmediatamente. Pero antes de entrarle a este pasaje, quiero aclarar algo. Y es esto, hermano. A veces hay razones por las cuales Dios no contesta nuestras oraciones. Y no quiero pasar mucho tiempo en esto, pero es importante que comparta algunas cosas. No son todas las cosas, simplemente son algunas de las razones porque a veces Dios no contesta nuestras oraciones. Primera cosa es porque es posible que tú y yo no seamos hijos de Dios. Eso es una posibilidad. Eso no está en su bosquejo ni va a estar en el screen, lo puede escribir por ahí. Pero vamos a ser francos y honestos, ¿verdad que sí? Si Dios es mi Padre y yo soy su hijo, Él me ama a mí. Y Dios eventualmente
puede ser que le plazca contestar mi oración, pero la cosa es, si somos hijos de Dios, Él va a contestar algunas oraciones. Amén. Dios no se va a quedar en silencio para todas nuestras peticiones. Él va a contestar oraciones. Pero la cosa es que yo he conocido personas y conozco personas que le claman al Señor, pero parece que Dios nunca contesta sus oraciones y me preguntan, pero pastor, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, para ser bien franco con ustedes, es posible, está la posibilidad que tú no seas hijo o hija de Dios. Juan, capítulo 9, versículo 31 dice así, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese lo oye. Si es posible que Dios no conteste las oraciones de una persona inconversa. Dios no está bajo ninguna obligación a hacer eso. La única oración que Dios va a contestar de una persona inconversa es la oración hecha en fe para recibir a Jesucristo como su Salvador. Esa oración Dios siempre, siempre, siempre la va a escuchar y la va a contestar. También puede ser porque pedimos con motivos incorrectos. Santiago capítulo 4 versículo 3 dice, piden y no reciben. Hay muchas personas que piden, le claman al Señor, pero no reciben. Y la razón por qué no reciben dice aquí, porque piden mal, porque piden con motivos egoístas, porque piden, como dice la Escritura, para gastarlos en sus placeres. Tenemos que estar seguros que lo que estamos pidiendo primeramente está conforme a la voluntad de Dios y no con motivos egoístas. Otra cosa puede ser que tenemos pecados no confesados en nuestra vida. Salmo 66, 18 dice, si en mi corazón yo hubiera consentido la iniquidad, el Señor no me hubiera escuchado. Esas son 3 razones. Hay muchas razones también por las cuales Dios no contesta nuestras oraciones a veces, ¿verdad? Pero esto simplemente son algunas cosas. Ahora, quiero que sepan algo. Ninguna de estas razones fueron las razones por las cuales Jesucristo no contestó la petición de Marta y María inmediatamente. Si ven ahí en su bosquejo, el texto que vamos a estar viendo en esta mañana es Juan capítulo 11. Ustedes conocen la historia. Esa es la historia cuando Lázaro, el hermano de Marta y María, estaba enfermo. ¿Amén? ¿Cuántos lo conocen? Díganme amén. Recuerda que estaba tan enfermo, estaba enfermo a punto de morir. Y Marta y María mandaron a alguien, a un mensajero para que buscaran a Jesucristo y que le dijeran a Jesucristo que ese Lázaro a quien tú amas está enfermo. Pero sabemos bien claro esa historia, una historia gloriosa, tremenda. Que Jesucristo inmediatamente no fue a ver a Lázaro. Jesucristo escuchó la petición de Marta y María. Jesucristo verdaderamente amaba a Marta, María y Lázaro, pero cuando ese mensajero llega a Jesucristo y le dice, mira, el que tú amas está enfermo. Jesucristo, en vez de dejar todo lo que estaba haciendo y ir de inmediatamente a sanar a Lázaro, se quedó 2 días. He took his time. No se apresuró. Dejó que Lázaro se muriera. Si tiene ahí su bosquejo. A veces nuestras oraciones no son contestadas primeramente porque Jesús nos ama. Dígame. Oh, tienes que decir amén. No, pero si Jesús me ama, Él va a contestar mis oraciones porque yo sé lo que es mejor para mí. Negativo. A veces Dios no contesta nuestras oraciones inmediatamente como a mí me da la gana y cuando yo quiero porque Él me ama a mí. Él me ama a mí. Pero el sufrimiento, Él te ama a ti. Pero el dolor, Él te ama a ti. La angustia, Él te ama a ti. El quebranto, Él te ama a ti. Pero si Él me ama tanto, ¿por qué no hace algo del problema? ¿Acaso Él no amaba a su Hijo Jesucristo? ¿Acaso Jesucristo no tuvo una petición también? ¿Y acaso el Padre le dijo que no? ¿Qué? ¿Somos mayores que Jesucristo ahora? No lo somos. Todo el mundo ahí en Juan capítulo 11, versículo de 1 al 5, dice así. Había un hombre enfermo que se llamaba ¿qué? Lo que quiero que hagas en este momento, me gustaría que personalicemos este texto. Donde está el nombre de Lázaro, escribe el nombre de esa persona
o esa situación por la cual tú has estado orando por muchos años y el Señor todavía no ha hecho nada. By the way, por el hecho de que Jesucristo o por el hecho que Dios no haya hecho algo, no significa que no está haciendo nada. Amén. Él está haciendo algo. Él está haciendo algo grande. Porque la vida no gira alrededor de nosotros. El mundo no gira alrededor de nosotros. God is not my butler. Dios es soberano. God sits in the heavens and He does what He pleases. He answers what He wants to answer. He moves when He wants to move. So, había un hombre enfermo que se llamaba Lázaro. By the way, escribe esto también. El nombre Lázaro significa esto: Dios ha ayudado o ayudado por Dios. Si había alguien que fue ayudado grandemente por Dios, fue Lázaro. Nosotros también en el día de hoy necesitamos ayuda. Y Dios quiere ayudarnos a nosotros, pero acuérdense, no nos va a ayudar a nosotros como tú y yo queremos que Él nos ayude. Dice aquí que era de Betania, de la aldea de María y Marta, su hermana. María, cuya hermana Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió el Señor con perfume y quien enjugó los pies con su cabello. Versículo 3. Las hermanas mandaron a decir a Jesús: Señor, el que ama está enfermo. Y cuando Jesús oyó, dijo: esta enfermedad no es de muerte, sino que es para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Versículo 5. Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. Y cuando Jesús se enteró que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Primera pregunta ahora quiero hacer ahora. ¿Por qué Jesús no fue inmediatamente a sanar a Lázaro? ¿Sería porque Marta y María no tenían devoción hacia Jesucristo? Sabemos esto, que Marta y María sí tenían devoción hacia Jesucristo. O sea, la razón por qué Jesucristo se queda 2 días no es porque ellos no aman a Cristo, no es porque ellas no tienen devoción a Cristo. Lo vemos aquí claramente en el versículo 2, donde dice que María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo y fue la que ungió el Señor con perfume y a quien le enjugó los pies con su cabello. Esto es una acción de amor. Lo que hizo María is an outward demonstration of the love and the passion that she has for Jesus Christ. Ella coge algo como el perfume, algo que es tan valioso, algo que cuesta tanto. Y para ella no le importa, para ella no es nada el derramar ese perfume tan costoso a los pies de Jesucristo. ¿Por qué? Porque para ella Jesucristo es el tesoro. Porque para ella Jesucristo es la cosa más valiosa en su vida. Ella estaba entregada a Jesucristo. Marta estaba entregada a Jesucristo. Eso no era la razón por qué Jesucristo se tardó. Ahora, posiblemente se pregunte, ¿es posible que Jesucristo se tardó porque Marta y María tenían problemas con su fe? No. Lo vemos ahí en el versículo 3. ¿Qué es lo que dice? Dice, las hermanas que mandaron a decir ¿a quién? Ellas podían haber mandado a buscar a cualquier persona, pero ellas conocían a Jesucristo. Ellas tenían una relación íntima con Jesucristo. Ellas, they were eyewitnesses to the signs and wonders that Jesus Christ performed. They saw Jesus Christ walk on water. They heard the stories. They saw Jesus Christ heal people and cast demons out of people. They knew all those things. They knew that Jesus Christ had the power to multiply the fish and the bread. Ellas sabían todos esos prodigios y todos esos milagros. Ellas tenían fe en Jesucristo. Lo vemos aquí. Si hay alguien que puede sanar a mi hermano, no es el doctor del vecindario. Si hay alguien que puede sanar a mi hermano, es Jesucristo. Mensajero, vete, busca al único que puede hacer algo con esta situación. Ellos tenían gran fe. También vemos aquí que ellas no le dicen a Jesús qué hacer. Lo que ellas simplemente le piden es que Lázaro estaba enfermo. Mira ahí en el versículo 3, las hermanas mandaron a decir a Jesús: Señor, el que ama está enfermo. El mensajero en ningún momento le dice a Jesucristo que las hermanas le dijeron: ellas quieren que tú vengas inmediatamente.
Simplemente lo que el mensajero le dice a Jesús es que ese Lázaro, el que tú amas, está enfermo. Marta y María tenían una confianza completa, una fe perfecta, porque ellas sabían que Jesucristo todo lo que tenía que hacer era decir la palabra. Ni había necesidad de que Jesucristo fuera a ver a Lázaro. Estas mujeres tenían fe. Esta no fue la razón por la cual Jesucristo se demoró. La razón por que Cristo se demoró es porque Él tenía un plan más grande para la vida de ellas. Y no solamente para la vida de ellas, pero para la vida de los discípulos y para la vida de todas las personas que iban a ver este gran milagro de la resurrección de Lázaro. Versículo 4 dice, y cuando Jesús oyó el mensajero, dijo, esta enfermedad no es de muerte, sino para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado. Lo interesante es que en este momento los discípulos no entendían que la muerte, o mejor dicho, que la enfermedad que Lázaro tenía iba a conllevar la muerte. Los discípulos simplemente pensaban que estaba bien enfermo. Pero dice aquí, en el versículo, que esta enfermedad, la enfermedad de Lázaro, por favor escuche, era para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Yo no sé cuál es tu situación en el día de hoy. Yo no sé cuál es esa petición de oración que has orado por muchos años y el Señor todavía no te la ha contestado. Por favor, entienda esto. Dios quiere ser glorificado. Cristo quiere ser glorificado. Lo más importante es que Cristo y Dios reciban la gloria y honra en la vida de nosotros. Una pregunta. Yo sé que muchas personas dicen esto. Yo quiero que Cristo sea glorificado en mi vida. Lo que pasa es que tenemos problemas cuando Él se quiere glorificar en la manera que Él quiere glorificarse. Nosotros pensamos que Cristo va a ser glorificado cuando personas inconversas escuchan nuestra petición, nuestra oración para la salvación de fulano de tal o para la sanidad de fulano de tal. Nosotros pensamos que cuando las personas inconversas escuchan esa petición y el Señor contesta esa petición, que estas personas inconversas a ver esos milagros van a venir a los pies de Cristo y esto va a glorificar a Jesucristo. La verdad del caso es esto, que eso son boberías, eso es falta de conocimiento de la Biblia. ¿Por qué? Porque si ese fuera el caso, si lo necesario para que una persona viniese a los pies de Jesucristo eran milagros, eso significa que todas las personas que vieron a Jesucristo hacer milagros en el Nuevo Testamento hubieran sido salvas. Eso significa que todos los fariseos, todas esas personas religiosas que vieron la resurrección de Jesucristo hubieran sido salvas. Eso no es lo que salva a la gente. Lo que salva a la gente es Dios. Dios atrayendo a esas personas que están muertos en sus delitos y sus pecados a Cristo Jesús. ¿Tú sabes cuando Dios recibe la gloria máxima? ¿Tú sabes cuando Jesucristo recibe la gloria máxima? Cuando ellos hacen lo que quieren hacer. Porque ellos saben lo que es necesario para que ellos reciban la gloria y honra. Es posible que al no contestar nuestras oraciones, esa va a ser la manera en que Dios va a ser glorificado. Pero ¿cómo es posible, hermano? ¿Cómo es posible? Si yo estoy orando por la salvación, escuche esto, por la salvación de un ser querido. ¿Cómo es posible que Dios no quiera la salvación de un ser querido? Hermanos, quiero decir una cosa, no todo el mundo que nace es salvo. Hay personas en el infierno, hay un montón de personas en el infierno, hay más personas en el infierno que en el cielo. So here's the thing, a veces no es la voluntad de Dios que personas sean salvas. Pero eso significa pero ¿cómo es posible que un Dios amoroso haga algo así? Dios sigue siendo amoroso. No dudes eso. La pregunta es que ¿cómo es posible que un Dios santo, santo, santo sea tan paciente con personas como nosotros, tan pecadoras, pecadoras, pecadoras? Lo que tú y yo merecemos es el infierno. Sin embargo, ¿qué es lo que Dios hace? Nos da misericordia y gracia.
Yo no entiendo el por qué yo soy salvo. Yo no entiendo el por qué ustedes son salvos. Yo no entiendo el por qué en una familia de 5, 3 son y 2 no. Yo no entiendo estas cosas. Y me quebranta el corazón el saber que hay personas que van a ir al infierno. Yo no entiendo esto. Y yo seguiré orando y orando y suplicándole al Señor que salve, porque yo sé, Dios, que tú tienes el poder para salvar. Pero si algo pasa y yo me muero y esta persona no es salva o esta persona muere, ¿qué puedo hacer yo? ¿Enojarme con Dios? Dios siempre será glorificado. Te voy a decir una cosa, por el hecho que el Dios soberano del universo le plació salvar a una persona, simplemente con eso, Él será glorificado. Por una persona. Si solamente en el cielo estuviera habitado por una persona, por un santo, Dios por la eternidad seguirá siendo glorioso y alabado y glorificado por esos ángeles. Porque no hay nadie que se merezca la misericordia y la gracia de Dios. Vemos aquí que el propósito por la cual Jesucristo se tarda es porque yo voy a hacer algo aquí. Y cuando yo haga esto, el Padre va a ser glorificado. Y yo también voy a ser glorificado. Y me encanta eso, porque tú y yo sabemos que es un pecado robarle la gloria a Dios. Pero sin embargo, Jesucristo no tiene ningún problema diciendo, y yo también voy a ser glorificado. La deidad de Jesucristo. Dios en la carne. Versículo 5. Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. Y cuando Jesús se enteró de que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Si Jesucristo te ama, dígame. Interesante, ¿verdad? Que antes de decir en el versículo 6 que Él se quedó 2 días, antes del versículo 6 tenemos el versículo 5, y lo que dice el versículo 5 es que Jesús amaba a esta familia. Si tú nunca has leído esta historia y después de leer el versículo 5, si yo te pregunto a ti, leo primero 1, 2, 3, 4, 5, ya sabes que Lázaro está enfermo, ya sabes que Lázaro está enfermo a punto de la muerte, ya sabes que Lázaro es amado grandemente, ¿verdad? Marta y María amados grandemente por Jesucristo. Y yo leo el versículo 5, Jesús ama o amaba a Marta, su hermano y Lázaro. ¿Qué tú crees que es lo que va a decir en el versículo 6? Lo que uno piensa es que inmediatamente Jesucristo dejó todo y ¡fúapete! Fue para allá. Repita conmigo, Dios me ama. Una vez más, Dios me ama. Por eso se tarda. You gotta get it through your mind. Dios me ama. Por eso se tarda. Una vez más, Dios me ama. Por eso no ha contestado. Repita conmigo, Dios me ama. Por eso no me ha contestado. Porque tiene algo mejor. Now, estoy seguro que cuando yo digo y tiene algo mejor, lo que inmediatamente nos llega a la mente es la contestación a la oración. Y quiero dejarte saber que es muy posible que eso, no es muy posible, estoy seguro que eso no es lo mejor. Puede ser que en su gracia y misericordia Él vaya a contestar tu oración. Pero te garantizo una cosa, la contestación a tu oración no es lo mejor. Me imagino que cuando María se enteró y Marta se enteró que el mensajero pudo conseguir a Jesucristo, yo me imagino a estas 2 hermanas diariamente abriendo la puerta, mirando a ver si llegaba Jesucristo, ansiosamente esperando la llegada de Jesucristo. Yo me imagino los discípulos cuando Jesucristo se queda 2 días pensando, pero contra, ¿cómo? ¿Sabes? Si Jesucristo le hizo eso a Lázaro, imagínate lo que me va a hacer a mí. Imagínate si yo estoy enfermo. O sea, si se quedó 2 días con Lázaro, se va a quedar 3 semanas esperándome a mí. ¿Y no? Ellos no podían entender porque obviamente no entendían el plan de Dios. La razón por qué Cristo se demoró 2 días en el lugar donde estaba, primeramente era por el amor que Él le tenía, no solamente a Lázaro,
a Marta y María, pero también por el amor que Él le tenía a los discípulos, porque Él le iba a enseñar una lección grande a los discípulos. Los discípulos necesitaban entender este asunto de la resurrección. Jesucristo estaba a punto a morir, iba de camino a la cruz del Calvario. Y sí, los discípulos habían visto los milagros, habían visto los prodigios, Jesucristo caminando sobre las aguas, Jesucristo sanando a los leprosos, dándole vista a los ciegos, todas esas cosas. Ellos sabían, pero ellos no entendían el poder de Jesucristo. Ellos nunca habían visto un milagro como el que iban a ver en este momento. Que Jesucristo no solamente tiene el poder sobre la naturaleza, pero también Jesucristo tiene la llave de la muerte. Jesucristo solamente dice las palabras y los muertos resucitan entre los muertos. Jesucristo sabía que los discípulos tenían que ver este milagro para prepararlos a ellos por lo que iba a devenir. El Salvador del universo iba a ser crucificado. Ellos no iban a poder creer eso. Pero Jesucristo dice, yo voy a darte una señal del poder que yo tengo. No solamente una señal del poder que yo tengo, pero también de lo que yo voy a hacer, de lo que va a suceder con mi vida. Yo voy a morir, pero después de 3 días yo voy a resucitar entre los muertos. Tengan fe, tengan esperanza. Por eso se demora. La razón por que Cristo se demoró 2 días también es porque Él tiene algo mejor para nosotros, como lo hemos dicho. Es difícil para nosotros esperar. Cuando estaba preparando esto, me vino a la mente, yo tengo 2 niños y 2 niñas y a veces ellas me piden cosas. Me acuerdo cuando era más chiquitita, cuando íbamos a Chuck E. Cheese. ¿Cuándo ustedes han ido a Chuck E. Cheese? Un lugar muy difícil para ir para mí. Pero uno va ahí, ¿verdad? Y la pizza no es buena. The pizza place, ¿verdad? Los juegos son muy caros. Para que un niño reciba una paleta, yo como papá tengo que gastar $20, ¿verdad? Es un lugar que no tiene sentido. Y yo le digo a mucha gente que those are the training grounds for Las Vegas. That's a children's casino. Eso es lo que es. Pero muchas veces, yo me acuerdo de las veces que hemos ido, yo le decía a mis hijas, me pedían muchos chavos, y le dije, pero hija, ¿por qué no espera? ¿Por qué no espera? Yo te doy los $20 y puedes comprarte un gran juguete en Walmart, en vez de coger estos $20 y gastarlo en estas boberías. Y la dificultad que ellas tenían, la dificultad que ellas tenían en procesar esa realidad de que sí, si soy paciente, mi papá me puede llevar a Walmart y con esos mismos $20 puedo comprar 6 juguetes, 5 juguetes, 8 juguetes. Lo que trataba de comunicarles es que si esperas, puedes recibir algo mejor. Si eres paciente, puedes recibir algo mejor. Si confías en mí, en lo que te estoy diciendo, vas a recibir algo mejor. Una pregunta. ¿Consideramos la gracia de Dios en nuestras vidas mejor que una oración contestada? Escuche. Yo creo que esta es la clave. Para mí esta es la clave del mensaje. Porque yo no soy Dios y yo no sé si la oración tuya va a ser contestada. I don't know. Y la experiencia mía es esto. Me ha pasado a mí, le pasa a otras personas. Que cuando uno tiene esa petición de oración y no le ruega al Señor constantemente y Dios no contesta esa oración, la mayor parte de las personas, la fe de ellos no crece. Lo que pasa es, lo que yo he visto, la experiencia mía conmigo y con otras personas, la mayor parte de las veces la fe va disminuyendo. Uno empieza a dudar. Uno tira la toalla, esperando que esa petición sea contestada. Pero la pregunta que le estoy haciendo es, ¿consideramos la gracia de Dios en nuestra vida mejor que una oración contestada? O sea que, ¿are you okay si Dios nunca salva a tu hijo o a tu hija o a tu esposo o tu esposa, quien sea?
¿Tú estás bien con esa realidad siempre y cuando que la gracia de Dios sea derramada sobre ti? Eso es una de las cosas que todo el mundo sabe que amén es lo que es correcto, ¿verdad? Amén. Amén. Pero tú y yo bien sabemos las consecuencias de no estar en Cristo. Yo no sé ustedes, pero a veces yo me siento en mi sillón y me imagino la eternidad sin Cristo. Y eso me da un terror por dentro. O sea, la ira de Dios por toda una eternidad. La ira de Dios es algo glorioso también. Es perfecta. La ira de Dios es perfecta. O sea, que Dios le va a dar a estas personas un cuerpo para que pueda sufrir la ira, esa perfecta de Dios por toda una eternidad. Y que eso sea derramado sobre mi hijo o mi hija o mi esposo, mi esposa, mi mamá, mi papá. Y que lo que tú me estás diciendo ahora, pastor, que tú estás loco, que si yo prefiero la gracia de Dios en mi vida sobre esa oración contestada. Lo que tú me estás tratando de decir es que eso es mejor que la oración contestada. Sí. Y mira qué difícil es. En ningún momento yo estoy diciendo que esto es fácil. En ningún momento yo estoy diciendo que esto es un mamey. Lo que sí estoy diciendo es que para nosotros poder aceptar esto y ver esto con los ojos que necesitamos verlo, primeramente tenemos que ser salvos. Y tenemos que estar bien, pero que bien conectados con Cristo Jesús. Si no me crees, ustedes conocen la historia, 2 Corintios capítulo 12, no está ahí en su bosquejo, pero lo añadí. Porque esto me vino, yo estaba pensando, porque la pregunta mía era, pero la cosa es que las oraciones no son todas contestadas. No son todas contestadas. Y la cosa es que para mí, yo estaba pensando, analizando, pero Dios, tú sabes how hard it is for me. I believe in you. I know you love me, pero como ser humano, que yo soy débil, you know how hard it is for me to be like, God is awesome and my kid is in hell. Ustedes conocen la historia del apóstol Pablo, del aguijón de la carne, ¿verdad? 2 Corintios capítulo 12, versículo 8 dice, respecto a lo que cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite de mí. Ahí está la petición de un santo, de un hombre de Dios entregado completamente a los caminos del Señor. Me imagino que en este momento no había ningún pecado encubierto, todo había ya sido confesado, hijo de Dios, siervo de Dios. Y me ha dicho, basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. La pregunta mía es, ¿será eso suficiente para ti en el día de hoy? ¿Será la gracia de Dios suficiente para ti si esa oración, esa petición que tú has presentado delante del Señor año tras año no ha sido contestada? ¿Será eso suficiente para ti? Y la respuesta a esa pregunta es sí, mi hermano. La gracia de Dios será suficiente para todos nosotros, si son o si no son contestadas nuestras peticiones. En el caso de Marta y María, la oración fue contestada, pero obviamente no en la manera en que ellas pensaban. Punto número 2, a veces nuestras oraciones no son contestadas inmediatamente para el beneficio de otros. Wow, para el beneficio de otros. O sea, lo que tú me estás diciendo ahora, pastor, es que el Señor está dejando que yo sufra tanto para que otras personas sean bendecidas. O sea, que yo soy el cordero ahora. Yo no quiero ser el cordero. Yo no quiero ser crucificado
Yo no quiero ser un mártir en el altar. O si por lo menos si lo voy a hacer, que no sea por 20, 40, 50 años. Y pienso yo, si esa es la manera de pensar de nosotros, that we're missing the point. Because I believe it is much better. Es mejor ser el cordero que no ser el cordero. Porque otra vez, estamos hablando que Dios, glorifícate en mi vida. Jesucristo, glorifícate, Jesucristo, en mi vida. Haz conmigo lo que tú quieras, Jesús. Santifícame, Padre Santo. Pues no hay mejor manera de ser santificado de que ser cordero. Para el beneficio de muchas personas. Escucha lo que dice aquí, en Juan capítulo 11, versículos del 6 al 16. Y cuando Jesús se enteró de que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Y luego le dijo a los discípulos, vamos otra vez a Judea. Y los discípulos le dijeron, Rabí, hace poco que los judíos intentaron apedrearte y de nuevo vas allá. Jesús respondió, ¿acaso no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz del mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, agregó, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Ahí Jesucristo se refería no al hecho de que estaba durmiendo, sino que Lázaro ya había muerto. Y aquí vemos una vez más la soberanía de Dios. Dios es soberano, la omnisciencia de Dios. A pesar de que Él no estaba presente, ya sabía que Lázaro había muerto. Pero dice Jesús, pero yo voy para despertarlo, para resucitarlo entre los muertos. Versículo 12, entonces sus discípulos dijeron, Señor, si duerme, sanarás. Ellos todavía no entendían que estaba muerto. Pero Jesús le decía esto de la muerte de Lázaro, aunque ellos pensaron que hablaba del reposo del sueño. Entonces Jesús le dijo abiertamente, Lázaro está muerto. Y en el versículo 15 dice esto, y me alegro. Y me alegro. Y me alegro por ustedes de no haber estado allí. ¿Para que qué? Para que crean. A veces Dios no contesta nuestras oraciones para el bienestar de otras personas. ¿Cuántos de ustedes quieren ser usados por Dios? No hay nada mejor en el mundo. No hay nada en este mundo que se compare con la realidad de que Dios utilice personas como nosotros para su gloria. Que Dios utilice personas como nosotros para ser solamente instrumentos, para traer a estas personas a los caminos de Dios. No hay nada más glorioso de que Dios nos utilice a nosotros para poder ser de aliento, para poder ser de bendición para todas estas personas que están a nuestro alrededor, que están sufriendo. Yo sé que por naturaleza nosotros nos enfocamos en nuestro dolor, pero que el Señor transforme nuestra manera de pensar para que nos demos cuenta que es posible que la razón por que Dios no ha contestado mi oración es porque Él tiene algo más grande todavía. Y esta cosa que Él va a hacer no solamente va a ser de gran beneficio para mí, pero también va a ser de gran beneficio para las personas a mi alrededor o a personas que yo ni conozco. El Señor permitió que las hermanas sufrieran debido al beneficio que otros iban a experimentar a través del sufrimiento de ellas. Las hermanas que sufrieron ofrecieron una plataforma en la que Jesús pudo realizar uno de sus mayores milagros y al mismo tiempo aumentar la fe de ellas y los discípulos. Los discípulos de Cristo necesitaban saber, hermanos, que Cristo tenía el poder de resucitar los muertos porque la muerte de Cristo estaba pronto por llegar. Lázaro murió para que Cristo pudiera mostrar el poder que Él tenía sobre la muerte. Y eso fue lo que hizo.
nuestro dolor y sufrimiento muchas veces son utilizados por Dios para el beneficio de otros. Escuche esta historia. Esto es, compartí con ustedes la historia de un gran misionero llamado Adoniram Judson. En el 1812, Adoniram Judson y su nueva novia Nancy abandonaron a sus familiares y sus comodidades para llevar el evangelio a Birmania. Después de un difícil viaje de 4 meses, llegaron a la India solo para escuchar las malas noticias que no podían entrar. Después de algunos años, lograron subir a bordo de un barco que se dirigía a Birmania. Y en el camino, Nancy dio a luz a un niño muerto y ella misma estuvo a punto de morir. Finalmente llegaron a Rangún y comenzaron la difícil tarea de aprender birmano. Descubrieron que el pueblo birmano estaba comprometido con el budismo y totalmente opuesto al cristianismo. La única otra pareja que hablaba inglés en Rangún se fue, dejando a los Hudsons, mejor dicho, solo para luchar con el idioma y la misión. El nacimiento de otro hijo iluminó sus vidas, pero cuando tenía 8 meses se enfermó. Sin medicina ni doctores en Rangún, el bebé murió. Adoniram y Nancy enterraron al niño en el patio de su casa y siguieron con la misión a pesar de que sus corazones estaban destrozados. Después de 6 años, finalmente bautizaron a su primer converso. En 1824, los británicos fueron a la guerra contra Birmania. Hudson fue arrestado, torturado y encarcelado por cargos falsos como espía. Las condiciones y la tortura de la prisión fueron terribles. Algunos años después, Hudson fue liberado de la prisión solo para enfrentarse a la muerte de su esposa y su hija de 2 años. Luchó contra la depresión intensa y luchó contra números contratiempos, pero siguió adelante con fe hasta que murió a los 62 años. Antes de su muerte, Hudson pudo traducir la Biblia al idioma de los birmanos, pudo plantar más de 100 iglesias y también pudo ver a más de 8,000 personas venir a los pies de Jesucristo. En el día de hoy hay 4.3 millones de cristianos en Birmania, que hoy es conocido como Myanmar. Este fue un hombre que sufrió mucho por la causa de Cristo. Este fue un hombre que fue pasado por el horno de la aflicción. Este fue un hombre que fue un cordero en las manos de Dios para el bienestar de otras personas. La pregunta es si tú y yo estamos dispuestos a ser corderos en la mano de un Dios soberano. No se olvides, hermano, que Dios está más interesado en tu santificación que en tu comodidad. Yo sé que oramos y oramos y le pedimos que remueva, pero hay una razón por qué Él se tarda. Posiblemente sea porque, o no posiblemente, de seguro es porque Él te ama. Número 2, porque lo más seguro es que Él está haciendo algo más grande todavía. No solamente para el bienestar tuyo, pero para el bienestar de otras personas. Un periodista le preguntó una vez a la señora Einstein si entendía la teoría de la relatividad. Ella respondió, no, pero yo conozco a Albert y él es digno de confianza. Como cristianos es posible que no entendamos el por qué Dios a veces se demora tanto a contestar nuestras oraciones, pero sí sabemos que nuestro Padre Celestial y nuestro Salvador Jesucristo siempre serán dignos de confianza. Amén. No entiendo el por qué. No entiendo por qué se está demorando. No entiendo por qué no está contestando mis oraciones inmediatamente. Pero yo sí sé que Dios es digno de confianza.
yo puedo poner toda mi confianza en Dios. Y no solamente eso, pero su gracia será suficiente para mí. Señor, ayúdanos a entender eso de tu gracia. En este momento, cuando nos encontramos en el nido del silencio y nuestro mejor amigo es la soledad, ayúdanos a entender que no estamos solos, que tú estás con nosotros, que tu mano derecha nos está cargando, nos está protegiendo, que el Espíritu Santo nos va dando el ánimo que necesitamos y nos sigue trayendo las cosas que necesitamos pensar para seguir perseverando. Salmo 27, versículo 13 al 14 dice: yo estoy seguro, Señor, que he de ver tu bondad en la tierra de los vivientes. Esperaré en el Señor. Infunde a tu corazón ánimo y aliento. Sí, esperaré en el Señor. Espera, hermano, amén. Sigue esperando, porque la gracia de Dios es mejor que una oración contestada. Amén. Porque cuando la gracia de Dios es derramada sobre nuestras vidas, lo que sucede es que estamos experimentando a Dios íntimamente. Y eso es lo que va a suceder en el cielo. En el cielo, la cosa más, lo que es glorioso, the pinnacle of heaven, es que tú y yo, por primera vez en nuestras vidas, vamos a poder a deleitarnos y gozarnos de la presencia de Dios perfectamente. Si el Señor se demora en contestar nuestras oraciones y la gracia de Dios está siendo derramada sobre ti, eso es lo que está haciendo, te está preparando para lo inevitable, que es esa cita que vas a tener un día cara a cara con tu Señor y Salvador Jesucristo y con tu Padre Celestial. La gracia de Dios es suficiente, amén. Echen pa'lante, mis hermanos. Acuérdate que Dios no comete errores, amén. Examina tu vida. Si una persona no es salva, si un ser querido tuyo no es salvo, eso no es culpa tuya. Amén. Ese ha sido el plan soberano de Dios para ti. Tú puedes cargar con eso. Dios no te va a dar a ti algo que tú no puedas soportar. La gracia de Dios será suficiente. Si estás teniendo problemas relacionales o lo que sea, y tu conciencia está limpia, acuérdate, ese es el lote que Dios ha designado para ti. Dios no comete errores. Descansa en la soberanía de Dios. Porque muchas veces lo que el enemigo quiere hacer es culparte. Y uno empieza a dudar. ¿Y si yo hubiera hecho? ¿Y si yo hubiera esto? ¿Y si yo hubiera lo otro? Olvídate de eso. Lo que pasó, pasó. Deja que la gracia de Dios y la misericordia de Dios cubra esos pecados tuyos del pasado y sigue confiando en el Señor en el presente. Dios tiene algo grande para ti. Amén. Dios tiene algo grande para ti, pero es posible que lo grande que Él tiene para ti no es lo que tú esperas. Y tenemos que estar bien con eso. Amén. God is good all the time. Padre Santo, venimos delante de tu presencia en este momento para darte gracias, Señor, porque tú siempre eres bueno. A pesar de las circunstancias en nuestras vidas, a pesar de los problemas, las dificultades que hemos tenido y que estamos teniendo, Señor, tú nunca cambias, Señor. Tú eres digno de confianza, como hemos dicho en el día de hoy, Padre Santo. Nosotros como creyentes, Señor, continuaremos, Padre Santo, orando. Continuaremos levantando delante de ti todas estas peticiones, Señor, que no han sido contestadas por muchos tiempos, Señor. Sabemos que tú nos escuchas, Padre Santo, a pesar de que a veces nos sentimos que tú estás lejano. Tú no estás lejano, Señor. Tú estás en todo lugar, en todo momento, Padre Celestial. Y tú estás pendiente de tus hijos y de tus hijas, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, a no olvidarnos de estas verdades bíblicas, Señor. Porque muchas veces ese es nuestro problema, que nos olvidamos de cosas básicas, Señor, de la fe. Oh, Señor, por favor, lo que te suplicamos es que tu gracia sea suficiente para nosotros, Padre Santo. Mientras estamos aquí en este nido del silencio, porque te place a ti estar en silencio, Señor. Lo que pedimos es, Señor, que nuestro amor hacia ti no cambie, Señor. Que nuestra fe hacia ti no cambie, Señor.
que nuestra confianza hacia ti no cambie, Señor. Más bien que crezca, que nuestro amor hacia ti vaya creciendo, que nuestra fe hacia ti y lo que tú puedes hacer vaya aumentando, Señor. Porque tú eres un Dios bueno. Ya tú has demostrado eso 1,000,000 de veces, Señor. Tú ya nos has dado a nosotros lo mejor que fue tu Hijo Jesucristo. Y si ya tú nos diste a Jesús, tú también nos vas a dar otras cosas, Señor. Pero lo que deseamos es tu gracia, Padre Santo. Danos tu gracia, Señor. Cuando tenemos el deseo de tirar la toalla, danos tu gracia, Señor. Cuando tenemos el deseo de perder nuestra fe, danos tu gracia, Señor. Cuando tenemos el deseo de actuar en la carne, Señor, danos tu gracia, Señor. Cuando tenemos el deseo de estar consumidos con nuestras emociones, Señor, danos tu gracia, Señor. Y ayúdanos a tener ese gozo que proviene de ti, Señor. Porque tú nunca cambies, Señor. Ayúdanos a entregarnos por completo a la persona que eres tú, Jesucristo, que eres el mismo hoy, y que eres el mismo ayer, hoy y para siempre, Señor. Deseamos eso en nuestra vida, Señor. Oro por mis hermanos en Cristo, fortalécelos, Padre Santo. Tú conoces cada uno de sus peticiones, Señor. Oro que sean contestadas, Señor, pero si te place a ti no contestarlas, Señor, derrama tu gracia sobre ellos, Señor. Bendice el resto de este día, Señor. Bendice la comida, el compañerismo, Padre Santo. Gracias por todas las personas que han trabajado diligentemente para hacer este día un día especial, Señor. Estamos muy agradecidos, Padre Santo. Pero sobre todas las cosas, Señor, estamos agradecidos porque tú nos has rescatado, Señor. Porque tu Hijo amado Jesucristo es nuestro Salvador, Señor. Y porque pertenecemos a tu familia. Ayúdanos ahora, cuando salgamos por esas puertas, estar en gozo, Señor. Y estar con nuestra mirada puesta en ti, Señor. Levanta al caído una vez más, Padre Santo. Levanta al caído, Señor, por favor. Espíritu Santo, levanta al caído y que el caído ponga su mirada en ti. Te alabamos, Señor, y pedimos todas estas cosas en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Y la iglesia dice, amén. Dios los bendiga, hermanos.